están? Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren de la mejor manera y además estén empezando este 2021 de una manera increíble. Como algunos saben, mi nombre es Carla, soy licenciada en nutrición y soy la nutrióloga a cargo de la sucursal de Arboledas. Entonces, bueno, el día de hoy venimos a platicarles un poquito sobre un tema que ha sido de mucha importancia recientemente, ya que es un problema ya de salud importante en México, sobre todo a raíz de este último año que acaba de terminar. Pues bueno, fue un problema de salud que fue desarrollándose cada vez más en la población y que es muy importante, ya que puede llegar a traer pues ciertas consecuencias a largo plazo complicadas y difíciles. Entonces es importante identificarlo y hacer algo al respecto antes de que justamente esto pase a largo plazo. De este tema del que estoy hablando es del insomnio. Más o menos el 40% de la población, incluso un poco más de la población mexicana, padece este problema, este trastorno del sueño, que como les decía, pues puede llegar a traer muchas consecuencias a largo plazo. Entonces el día de hoy voy a platicarles un poquito sobre eso, sobre el tema, sobre cómo podemos abordarlo nutricionalmente, cómo podemos mejorarlo nutricionalmente y bueno, aparte una serie de consejos para evitar justamente que lleguemos a padecer este trastorno. Pero antes que otra cosa, quiero recordarles que si el día de hoy, durante los próximos 40 minutos, llaman a alguna de nuestras sucursales para agendar su cita, pueden obtener el 50% de descuento en el costo de esta primera cita de valoración. Entonces aprovechen esta promoción que tenemos, que es como durante estos 40 minutos, porque en verdad no saben de lo que se están perdiendo. Los podemos ayudar muchísimo a ir cumpliendo poco a poco estos objetivos que estoy segura que desde el primer día del año ya nos pusimos. Entonces nosotros estamos listos para poder acompañarlos y llevarlos por el buen camino. Pero bueno, sin más, por el momento vamos a empezar a hablar un poquito sobre este tema que les platicaba, que es el insomnio. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el insomnio. ¿Qué es? Es muy sencillo, es un trastorno del sueño que simplemente nos impide conciliar el sueño en la noche o nos impide descansar durante la noche y hace que amanezcamos muy cansados al otro día. El insomnio puede ser por diversos factores, generalmente y lo más común es que sea por estrés o por alguna situación complicada que estamos viviendo como en nuestra vida, pero pues puede haber muchas otras causas. Entonces, bueno, el insomnio se puede dividir en dos partes, se puede clasificar más bien en dos tipos de insomnio diferentes. El primero es el tipo agudo, que finalmente es un tipo de insomnio que va a durar poco, puede durar días o incluso semanas, pero no llegar ni siquiera a un mes de duración. Y este tipo de insomnio agudo puede ser causado por muchos factores, generalmente por factores que estamos viviendo actualmente. Como les decía, puede ser por el estrés generado en el trabajo, por el estrés generado en la escuela, por si estamos en época de exámenes o de entregas, o puede ser por alguna situación que estemos viviendo complicada en el ámbito familiar, puede ser incluso por alguna situación traumática que hayamos vivido como recientemente. Entonces, por cuestiones como más en el momento es que puede llegar a existir este insomnio agudo. El otro tipo de insomnio ya más serio es el crónico, en el que mínimo tiene un mes de duración y puede llegar a durar mucho más tiempo. Generalmente el insomnio crónico viene a raíz de algún otro problema, o sea, es secundario a algún otro problema. Puede ser secundario a alguna enfermedad o al consumo de algún medicamento que no nos está dejando dormir como nos gustaría. Puede ser secundario a lo mejor a algún otro tema de salud o algún otro trastorno del sueño, o incluso puede ser por el consumo crónico de sustancias como la cafeína, el alcohol, el tabaco, etc. Entonces, así es como se clasifican el insomnio de estas dos maneras, y es importante identificar cuál de los dos padecemos para saber pues tratarlo de la mejor manera. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas del insomnio? Es muy fácil. Los síntomas, como ya les decía, pueden ir desde el hecho de estar acostados pero sin poder quedarnos dormidos, ya con la luz apagada pero no nos podemos quedar dormidos,
Otro puede ser despertarse en la mañana y sentir que no descansamos nada y amanecer incluso más cansados de los que nos acostamos. Otro síntoma puede ser dormir por periodos cortos de tiempo, o sea, nos dormimos una hora, nos despertamos, nos volvemos a dormir, nos volvemos a despertar y al final pues sentimos que no dormimos nada. Otro de los síntomas puede ser incluso el despertarse muy temprano, que pues finalmente nos despertamos 4, 3 de la mañana y ya no nos podemos volver a dormir, entonces pues ya ahí no hacemos nada o nos ponemos de plano a hacer nuestras actividades ya diarias porque pues ya no nos podemos volver a quedar dormidos. Entonces bueno, estos son algunos de los síntomas y como sabemos puede tener como múltiples consecuencias esta situación. Uno de estas consecuencias pues puede llegar a ser generar incluso más estrés como en nuestra vida diaria, puede llegar a generar ansiedad, puede llegar a generar algunos otros trastornos de manera psicológica, no graves pero sí complicados, y a largo plazo pues esto puede llegar a generar muchas otras consecuencias como el desarrollo de alguna enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes mellitus, incluso algún tipo de cáncer, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, la verdad es que es algo que se tiene que tratar de manera como oportuna para evitar justamente el desarrollo de alguna de estas condiciones secundarias al insomnio. Entonces, bueno, esto en relación a qué es el insomnio, cómo se clasifica, cuáles son los síntomas que puede generar. Ahora, les voy a platicar un poquito sobre algunos consejos que podemos tomar en cuenta para justamente evitar el desarrollo de esta condición y para poder conciliar bien el sueño y de una manera de calidad. Entonces, bueno, la primera recomendación que yo les puedo dar, y créanme que en verdad funciona, es tratar de evitar la luz de las pantallas y de los aparatos electrónicos al menos 30 minutos antes de irnos a dormir. ¿Esto por qué? Porque finalmente los celulares, las tablets, las computadoras, la televisión generan rayos ultravioleta que no nos dejan que el cerebro reciba la señal de que ya es momento de irse a dormir. Entonces la recomendación es apagar este tipo de dispositivos y dejarlos de lado al menos 30 minutos antes de irnos a dormir, para que de esta manera el cerebro reciba como esta señal de que ya va siendo momento de irnos a acostar. Otra cosa que podemos hacer es precisamente algo parecido, apagar las luces, ya así apagar todo, igual 30 minutos antes de irnos a dormir. Y esto es por lo mismo, el cerebro va recibiendo la señal de que ya, o sea, es hora de irnos a dormir y va iniciando y va poniendo en orden el ciclo circadiano, que finalmente es el ciclo del sueño, que es lo que nos va a dejar dormir bien o no. Entonces, esta es otra recomendación que yo les puedo dar como muy importante. Y por último, otra recomendación es que establezcan una rutina de sueño. Es decir, que vayan como poniendo pasos para antes de dormir. A lo mejor 2 horas antes de dormir me tomo un baño, 1 hora antes de dormir me tomo una taza de té, que ya sé que me relaja muchísimo. Media hora antes de dormir me pongo a meditar y 20 minutos antes ya apago todo y ya, ¿no? Y esto, hacerlo constantemente y fijar una hora para quedarnos ya, o sea, para cerrar los ojos y ya irnos a dormir. Esto va a hacer que justamente lo mismo, el cerebro vaya captando esos hábitos y esas señales de que ya es momento de irnos a dormir, y créanme que les va a facilitar muchísimo las cosas. Ahora, por último, nutricionalmente, ¿qué podemos hacer y qué alimentos podemos consumir justamente para evitar este problema o para poder conciliar mejor el sueño? Son 4 y son muy sencillos. El primero es el plátano. El plátano es súper rico en muchas vitaminas, minerales, antioxidantes y demás, pero es muy rico en un aminoácido llamado triptófano. Este triptófano es precursor de una hormona muy conocida como la hormona de la felicidad, que es la serotonina, que al tener en niveles adecuados en diferentes puntos del día nos va a ayudar a muchas cosas. Entonces el triptófano, siendo precursor de la serotonina, nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Y otra hormona de la que también es precursora es de la melatonina, que finalmente esa melatonina es la hormona del sueño. Entonces el plátano es un alimento muy importante que podemos incluir todos los días durante la tarde a lo mejor, para poder ayudarnos a dormir de la mejor manera. Otro alimento que podemos consumir son los dátiles. Es exactamente lo mismo. Los dátiles son muy ricos en vitaminas y minerales,
como el magnesio y demás, que justamente el magnesio es un mineral muy importante en esta parte del ciclo de sueño. Entonces el magnesio es súper recomendable y los alimentos ricos en magnesio también, como los dátiles. Otro alimento que podemos incluir en nuestra alimentación si no eres intolerante y si acostumbras a tomarla es la leche de vaca. La leche de vaca igualmente es rica en triptófano. El triptófano les decía que es precursor de las hormonas y de ciertos neurotransmisores como la serotonina y la melatonina, los cuales nos van a ayudar a tener un sueño de mucho mejor calidad. Y por último, otra recomendación que yo siempre le hago a mis pacientes cuando llegan a tener ciertos problemas para conciliar el sueño son las infusiones. Cualquier infusión de cualquier sabor, generalmente de hierbabuena, de menta, de tila, cualquier té o infusión que nos brinde esa sensación como de relajación y de confort, nos va a ayudar muchísimo a generar este sueño y a generar ese desestrés que necesitamos para el final del día, y esto es bueno incluirlo en tu rutina diaria. Entonces, bueno, estos son 4 alimentos que podemos incluir también en nuestra alimentación previo a quedarnos dormidos para poder mejorar muchísimo la calidad del sueño. Entonces, finalmente, como les decía, el insomnio es un tema muy importante que tenemos que ir trabajando de manera oportuna para evitar que esto pues lleve a situaciones más complicadas y más graves. Entonces, con esto los dejo. Espero que les haya sido de muchísima información, de muchísima utilidad esta información. Y pues bueno, recuerden, me voy no sin antes recordarles que si llaman en los próximos 40 minutos para agendar su cita en alguna de nuestras sucursales, van a obtener el 50% de descuento en el costo de la cita de valoración, lo cual creo que es una excelente promoción, porque de esta manera los vamos a ir ayudando y los podemos ir ayudando a lograr esos objetivos que nos vamos planteando poco a poco de obtener una mejor calidad de vida, de ir encontrando ese bienestar que estamos buscando. Entonces, no duden en ponerse en contacto con nosotros y nosotros estaremos listos para ayudarlos siempre. Entonces, pues les mando un abrazo y espero que sigan muy bien.